Y nuestra próxima invitada es nuestra muy querida y respetada Sebastiana Barraez. Sebastiana, bienvenida a nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Hola César Miguel, un saludo para ti y para la audiencia. Sebastiana, en una conversación reciente me llamó la atención cuando dijiste: se está preparando el régimen Delcy Rodríguez para acentuar la represión después de las elecciones del midterm en los Estados Unidos. ¿Por qué tienes esa sospecha? ¿Podrías contarnos? Sí, por supuesto. Es porque, entre otras cosas, los cambios militares indican que primero hay una inclinación para beneficiar a la Guardia Nacional. Y no podemos olvidar que la Guardia Nacional, por su dualidad de componente militar y policial, es quien precisamente ha llevado adelante los episodios de mayor represión y brutalidad contra manifestantes. Tenemos un antecedente exactamente como este que ocurre ahorita con Delcy Eloína, la ex interina, porque lo hizo también Nicolás Maduro en el 2014. Benefició, privilegió a la Guardia Nacional. Posteriormente, incluso gracias a que la Guardia se comportó con la máxima represión y brutalidad que dejó en el país numerosas personas fallecidas, entre esos muchísimos jóvenes, pues Nicolás Maduro privilegió a la Guardia Nacional, la equipó como a ningún otro componente. Y en estos momentos hay dos hechos que a mí me resultan relevantes de esto que está haciendo Diosdado Cabello, los Rodríguez, y es lo relacionado a la Guardia Nacional. Cuando ellos hablan, César Miguel, por ejemplo, de la unidad cívico-militar, ¿no se ha dado cuenta que eso no lo han vuelto a mencionar como antes era una especie de casi de mantra que ellos repetían? Bueno, ¿qué están haciendo en estos momentos? El componente más importante de la Fuerza Armada, y no quiero decir por importancia per se, sino porque además es el que tiene por su función, operatividad, ese puesto clave como componente mayoritario de la Fuerza Armada, pues el ejército, en estos momentos resulta que la Guardia Nacional ha recibido más privilegios, no solamente por el nombramiento de oficiales, generales de división y la similitud en el número de ascendidos a mayores generales, sino que hay un dato bien relevante. Resulta que la Guardia Nacional, hoy nosotros casualmente publicamos un artículo en Infobae donde hablamos de los 110 generales y almirantes que pasan a retiro. Uno de esos oficiales que llama la atención porque casualmente están pasando, además a incondicionales de la revolución, pues resulta que uno de ellos, que era el general Lokivi, por ejemplo, pasa a retiro porque le corresponde pasar a retiro. Él es el comandante general de la milicia, Nayade Sorobelli Lokivi Belmontes. ¿Él es de la Guardia? Sí, de la Guardia Nacional. Lo reincorporan, pasa a retiro, pero lo reincorporan a la Fuerza Armada como activo. Y el otro... Perdón, ¿y cómo funciona eso? Te retiro, pero te reincorporo. Bueno, porque suena como absurdo. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando un oficial termina su tiempo activo en la Fuerza Armada de 33 años, en este caso, pues, se supone que se debe ir a su casa a descansar y a disfrutar de su reposo. Pero desde hace años, una de las perversiones que hizo primero Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, y ahora lo está haciendo Delcy Eloína la interina, es reincorporar a militares que deben estar en retiro. Creo que
¿Y qué características, Sebastiana, tiene este general Lokiri? No sé si ese es el apellido, lo he dicho correctamente. Lokibí, sí. Lokibí, ¿qué características tiene para que no lo dejen ir a su casa a descansar? Bueno, le voy a decir algo. Él fue el jefe del corredor de seguridad que Nicolás Maduro tuvo como previsión para que no ingresaran pues fuerzas extranjeras al corazón del poder político y militar que es Caracas. Ese oficial, Lokibí, que era el jefe de ese corredor, pues resulta que el 3 de enero no hizo absolutamente nada. Pero aún así, Delcy Eloína lo nombra en marzo del 2026 comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Y ahora que le corresponde pasar al retiro, pues lo reincorpora inmediatamente como oficial activo. Y esto, César Miguel, es particularmente llamativo y curioso, porque es que no es que Lokibí ha sido un oficial destacado en la Fuerza Armada. No. Pero fracasó el 3 de enero. ¿Perdón? Fracasó el 3 de enero, ¿no? Exactamente. Y precisamente él, que era el jefe del corredor ese que Nicolás Maduro había ubicado, pues creado para proteger Caracas. Pero también hay otro funcionario interesante que ahora anda ahí pegadito con Delcy Eloína, y se trata del mayor general Zulbarán Quintero, que es el comandante de la Guardia Nacional. También lo pasan a retiro y lo reincorporan inmediatamente. Zulbarán Quintero, recordemos que además fue nombrado recientemente por Delcy Eloína para que fuese el encargado como autoridad única en el caso de la actividad militar en La Guaira. Esto te dice a ti, Sebastiana, que se están preparando para reprimir. ¿Es así? Claro, se están preparando. Primero están preparándose con la Guardia Nacional. ¿Qué es lo otro que me lleva a analizar que van a avanzar con la represión? Bueno, una, que hasta ahora pues han dejado que corra las protestas, las manifestaciones, porque se van a acrecentar, César Miguel, no solamente por la situación económica y social del país, sino además porque seguimos teniendo varios centenares de presos políticos, porque además hay una situación económica que se va a incrementar de manera más brutal con lo ocurrido con los 2 terremotos del 24 de junio. Entonces, esa situación hasta ahora ha sido, digamos, manejada públicamente como si no hubiese mucha presión, pero yo le aseguro que he hablado además con muchos dirigentes de estos que están adelantando protestas y han realizado protestas no solamente en Caracas, sino en el interior del país, y me dicen que las presiones que han recibido han sido, no públicas, no visibles, pero reciben llamadas, reciben amenazas, son vigilados, sobre todo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que comanda Diosdado Cabello Rondón. Es decir, aquí hay una articulación entre los Rodríguez y Diosdado Cabello, que bueno, ya sabemos cómo se desenvuelve en lo que a represión se refiere. Has mencionado a Juan Ernesto Zulbarán Quintero y a Lokibí Belmonte, pero tengo aquí un tercer nombre, Nayade de Solovelli. ¿Quién es? No, perdón, César Miguel, él es el mismo. Es decir, ese es su nombre completo, Nayade Solovelli, Lokibí es el apellido. ¡Ah, Dios! Pero qué nombre tan complicado. Tan raro, sí, tan raro, pero así es. Ahora, ¿cuál es el escenario que se está planteando? Que Trump pierda las elecciones del medio término, que pierda el Partido Republicano, que los demócratas ganen poder en el Congreso, en ambas cámaras, y Trump abandone la política de apoyo al gobierno interino. ¿Es eso el escenario?
Yo no creo que Trump planifique abandonar al gobierno interino. Lo único es que el régimen venezolano, César Miguel, y quienes conocemos además, que nos hemos preocupado, yo no digo ser una conocedora amplia, pero que me he preocupado por lo menos por estudiar al régimen venezolano en las últimas décadas, puedo decir que si algo ha favorecido al régimen y además siempre apuestan a eso es a ganar tiempo. Y mientras en Estados Unidos el señor Donald Trump tiene fecha de salida del poder, en Venezuela no, porque incluso el interinato que tenemos, ya que ya no es interinato, ya no sé cómo se llama esa cosa, pues resulta que tenemos en el poder a alguien que nadie eligió, por la que nadie votó. Tenemos una Asamblea Nacional que tampoco representa al pueblo venezolano, un Tribunal Supremo de Justicia menos. Es decir, en Venezuela no hay institucionalidad. Entonces, ¿qué es a lo que está apostando el Rodrigato? A lo que a Jorge Rodríguez le ha dado resultado en las últimas décadas, es ganar tiempo. Y ese tiempo, ¿qué es a lo que ellos apuestan? Bueno, que sencillamente Donald Trump, pues, termine perdiendo fuerza en los Estados Unidos y que después del descalabro que puede haber en esas elecciones de término medio término, como le dice, pues resulte que tenga que replantearse algunas cosas y entre otras, pues los Rodríguez puedan ganar mayor tiempo para lo que han estado trabajando, César Miguel, que es para que se plantee por fin la administración Trump unas elecciones en Venezuela, supuestamente para el 2028. Sebastiana, antes del 3 de enero se hablaba mucho del narcotráfico, teníamos los bombardeos de las lanchas supuestamente de narcotraficantes frente a nuestras costas, se hablaba mucho del cártel de los soles, pero ahora ya no se habla del cártel de los soles. Uno supone que tanto la DEA como la CIA deben tener perfectamente identificados a los altos oficiales que estarían involucrados en esas medidas, en esas maniobras. ¿Por qué todo eso se ha callado ahora? ¿Qué pasa con realmente ese cártel de los soles? ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Se acabó el narcotráfico después del 3 de enero? No, eso anda campante, César Miguel. Lo que ha cambiado aquí es la estrategia que tenía Estados Unidos de las 3 fases. Es decir, lo que se inició como la Operación Lanza del Sur, que se suponía que, entre otras cosas, era una estrategia planteada para descabezar a ese mal llamado cártel de los soles, pero realmente era descabezar la estructura criminal que ha encabezado la Revolución Bolivariana durante casi 3 décadas. Esa estrategia a la que se apostaron además todos los venezolanos, o por lo menos en su gran mayoría, porque se suponía que la Operación Lanza del Sur iba a ejercer la suficiente presión para que ese régimen criminal instalado en Venezuela con una camarilla desde hace casi 3 décadas, pues por fin saliera del poder. Pero no ha sido así. Una vez que ocurre la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero, pareciese ser que a la administración de los Estados Unidos pues se le olvidó lo más importante para los venezolanos, que es el proceso de democratización, que es rescatar la soberanía, que es rescatar el rol clave que deben tener las máximas figuras que deben ser legítimas y legales en el poder. Entonces se olvidó sencillamente por una razón, porque cambió la estrategia estadounidense, porque ya no son las 3 fases. César Miguel, ni siquiera hemos salido de la primera. Ya están hablando de la tercera fase. Sebastiana, el presidente Trump dijo que éramos un país del tercer mundo, que no estábamos preparados para tener elecciones. Yo creo que el presidente está muy claro en lo que quiere hacer, o al menos sus principales asesores. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el presidente Donald Trump está equivocado, César Miguel. Y está equivocado porque, si bien es cierto
que nosotros hemos tenido que soportar durante 27 años un régimen cruel, un régimen que además, entre otras cosas, pues creó un trapiche para ir metiendo en él a todo aquel que fuese alimentando el cuento de la revolución y la supuesta felicidad del pueblo venezolano. Perdón. Adelante, tómese su tiempo, tome un poquito de agua. A ver. Quedó demostrado es que, mire, la camarilla que está en el poder, César Miguel, ha ido sacrificando esas cuotas de quienes llegaron al poder en el año 99 para poderse renovar, pero sigue permaneciendo una estructura criminal, corrupta, que ha violentado los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, si bien es cierto que los Estados Unidos hizo un papel plausible llevándose a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pues yo siempre me pregunté, y me lo pregunto ahora, si realmente Nicolás Maduro y los Estados Unidos no piensa o no asume que Nicolás Maduro pueda salir ileso en los tribunales porque no lo están enjuiciando por lo que es clave para los venezolanos, lo que es perfectamente demostrable, como son los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese régimen corrupto, por ese régimen torturador. Entonces, ante la situación que nosotros tenemos en Venezuela, César Miguel, yo creo que pues se abrió una puerta. La puerta se abrió el 3 de enero y creo que los propios sectores internos de la revolución también se dieron cuenta que no eran más que fichas descartables de la revolución bolivariana y que así como ya otros entraron en ese trapiche, fueron sacrificados, hay otros que están en su casa en silencio, pero hay otro número que sabe que pueden ser los próximos. Hablando de los próximos, la última vez que conversamos aquí en nuestro podcast, César Miguel Rondón Hoy, te pregunté cuál era la ascendencia que tenía Delcy Rodríguez sobre el estamento militar y tú me dijiste ninguna. ¿Cómo está en ese sentido el señor Diosdado Cabello? Te pregunto por él porque más de uno dice, cuando Diosdado Cabello caiga, allí sí voy a creer que hay una transición real en Venezuela. No, César Miguel, aquí hay una sustitución sencillamente de piezas, porque es que los militares también han sido piezas descartables en el tablero de la revolución bolivariana. Entonces, esos militares, y he observado una jugada habilidosa que ha ocurrido en los últimos días, porque me he dedicado a leer con calma cada uno de esos ascensos, pero también cada uno de los retiros, y cómo se ha hecho eso en base a las resoluciones que ha sacado el Ministerio de la Defensa. Bueno, por ejemplo, hay hechos bien interesantes. Los máximos comprometidos, por ejemplo, con Nicolás Maduro, ya lo sacaron. Entre esos, los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral, que es donde está, digamos, el mayor poder de fuego de la institución armada. Pero, curiosamente también, han pasado a retiro a muchísimos coroneles que se supone que debían ser los generales del futuro, esos ya los pasaron a retiro, pero en cantidades. No he terminado de configurar ese trabajo porque muchos nombres, pero la cantidad de militares pasados a retiros en el ejército y en la aviación es absolutamente impresionante, porque están reconfigurando la institución, pero ojo, no para hacerla mejor, porque con el general Gustavo Enrique González López en el Ministerio de la Defensa no se puede esperar que esa Fuerza Armada pues sea para mejor, pero además porque Delcy Eloína no solamente que no tiene ascenso ni liderazgo en la institución armada, sino que además tiene que compartirlo en estos momentos con Diosdado Cabello, como también hizo Nicolás Maduro en el 2013, César Miguel. Exactamente, Nicolás Maduro hizo lo mismo. Y la gente, los oficiales que Delcy Eloína
que le prestaron servicio a Delcy Eloína cuando llegó el 3 de enero a la presidencia interina, todos esos oficiales ya fueron descartados. Nombraron a otros el 26 de marzo y la mayoría de esos también ya fue descartado. Es decir, hay un plan acelerado para poder retomar la institución armada o la Fuerza Armada con figuras distintas, lo que no significa que va a ser mejor. Perdón, ¿qué hace Diosdado Cabello ahí? Pues Diosdado Cabello está jugando el rol que le corresponde como un elemento que durante muchos años ha mantenido su cuota de poder en la Fuerza Armada. Pero se le va un lote importante de la promoción, de las promociones estas que están saliendo del año 93, que para Diosdado Cabello representaban pues militares incondicionales. Por cierto, ¿sabe quién pasaron a retiro? Al general Vladimir Lugo Chico, aquel que le dio el empujón a Julio Borges en la Asamblea Nacional. Sí, señor. Y a quien Delcy Eloína había nombrado en marzo como jefe de inteligencia de la Guardia Nacional. Ya está, ya salió en la resolución pasado a retiro, porque los van a desechar, César Miguel. Esa es la historia de todas las revoluciones. Todos son desechables. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Gracias, César Miguel, a ti y a la audiencia. Un abrazo. Sebastiana Barraez.